2:17 p.m. Ernesto Salgado, 61 años, apretaba el pecho con una mano y sostenía una botella de antiácido con la otra. El ardor le subía desde el estómago hasta la garganta como lava escapando por el cuello de un volcán. Su esposa, Elena, lo miró sentada al borde de la cama y le dijo con la voz quebrada: «Ernesto, esto ya no es normal». Él tragó saliva, hizo una mueca, tomó otro sorbo del líquido blanco y respondió exactamente estas palabras: «Doctor, es solo hacía». 4 meses después, su familia estaba junto a un ataúd de madera oscura despidiéndose de él por un cáncer que venía avisando desde mucho antes. Soy el doctor David Barron, gastroenterólogo, y necesito hablar contigo con absoluta claridad, porque si tienes ardor, regurgitación, dolor al acostarte, sensación de fuego detrás del esternón o despertarte ahogándote con ácido, tu cuerpo puede estar encendiendo una alarma de incendio dentro de tu esófago mientras tú la sigues llamando solo hacía. Suscríbete ahora mismo si quieres información médica explicada de forma clara, humana y útil, porque hay cosas que pueden salvarte y muchas veces nadie las explica en una consulta rápida. Y quédate hasta el final, porque el consejo que te voy a dar como médico para ti que tienes hacía puede marcar la diferencia entre apagar el incendio hoy o descubrir demasiado tarde que las llamas nunca dejaron de crecer. Déjame contarte sobre Ernesto Salgado, 61 años, contador jubilado de Monterrey, casado desde hacía 36 años con Elena, padre de 2 hijas adultas, abuelo de una niña de 5 años que le decía Tata Neto y lo esperaba todos los domingos para comer carne asada en el patio. Ernesto era de esos hombres que se levantan temprano aunque ya no tengan que fichar entrada. Camisa bien planchada, reloj de pulsera, libreta pequeña en el bolsillo, rutina exacta como si su vida fuera un tren que nunca se permitía llegar tarde. Le gustaba el café fuerte, el pan tostado con mantequilla, las cenas abundantes y recostarse en el sillón apenas terminaba de comer. Entró a mi consultorio un jueves por la tarde con el ceño fruncido, una carpeta de estudios bajo el brazo y una forma de sentarse que yo reconozco en segundos, inclinándose apenas hacia adelante, como si la presión detrás del pecho fuera un animal dormido que no quería despertar. Antes de que se sentara del todo, ya pude ver el cansancio en sus ojos y ese gesto repetido de aclararse la garganta, como quien intenta limpiar una chimenea llena de humo. Si tienes más de 50 años y alguna vez has sentido esa sensación de ardor subiendo a tu garganta, el estómago pesado después de cualquier comida y esa sensación constante de malestar, sabes que esto no es solo molestia, esto poco a poco te va quitando la paz. Te roba el sueño, tu energía, tus ganas de vivir bien, y lo peor, muchas personas empiezan a pensar que esto es normal para su edad. No lo es. No naciste para vivir así. Por eso preparé algo muy especial, el método Vientre Ligero 50+. Un material diseñado exactamente para aquellos que están cansados de vivir con este problema todos los días y quieren sentir un verdadero alivio. Dejé esto como regalo en el primer comentario fijado. Si sientes que tu cuerpo te pide ayuda, tal vez ignorarlo ahora signifique seguir viviendo exactamente como ya no quieres. Empezó, según me contó, un poco más de un año antes. Al principio era una molestia pequeña, un ardor ocasional después de cenar muy tarde, una sensación amarga en la boca al agacharse para amarrarse los zapatos, 2 veces por semana, tal vez 3. Pensó que era normal, comida pesada, estrés, la edad. Lo mismo de siempre, me dijo. Pero el problema no se quedó quieto. El reflujo nunca suele quedarse quieto cuando encuentra terreno libre. Es como una gota de agua cayendo sobre una piedra. Una sola gota parece inofensiva, pero deja que caiga noche tras noche, mes tras mes, y acaba tallando una ranura donde antes había roca firme. Durante los siguientes meses, el ardor pasó de visita ocasional a huésped fijo. Primero después de cenas copiosas, luego después del café,
después al inclinarse, más tarde al acostarse, y finalmente en mitad de la madrugada, como un ladrón que ya conoce perfectamente la hora en que todos duermen. Para cuando vino a verme, Ernesto despertaba casi todas las noches entre las 2 y las 3, con un sabor agrio subiéndole a la garganta, tos seca, sensación de quemadura detrás del pecho y la impresión aterradora de que algo le raspaba por dentro como lija húmeda. El reflujo no estaba afectando solo su digestión, estaba erosionando su vida entera. El esófago es una autopista de un solo sentido. La comida debe bajar, solo bajar. Cuando el ácido sube, es como coches conduciendo en sentido contrario en plena madrugada. Al principio parece un incidente menor, pero cada cruce equivocado aumenta el riesgo de un choque devastador. Elena me contó que ya no dormía bien porque Ernesto tosía, se sentaba de golpe, caminaba de la cama al baño, abría la llave del lavabo, enjuagaba su boca y murmuraba que todo estaba bajo control. Habían dejado de cenar tranquilos con amigos porque él temía comer algo que le detonara el fuego. Ya no salía a desayunar con sus antiguos compañeros del despacho porque el café le caía como gasolina. Empezó a perder peso, al principio poco, luego más rápido, pero él lo interpretó como una ventaja. «Mira, hasta me está ayudando a bajar la barriga», bromeó. Ahí está una de las trampas más crueles de ciertas enfermedades. A veces se disfrazan de beneficio mientras avanzan como termitas dentro de una viga. Por fuera la madera parece fuerte. Por dentro ya está hueca. Cuando le pregunté qué era lo que más le preocupaba, no me respondió dolor. No me respondió cáncer. Me dijo otra cosa. «Doctor, me preocupa convertirme en una carga para Elena». Y luego bajó la mirada. «Mi padre murió de cáncer, pero él sí estaba muy mal. Yo no creo estar tan mal. Lo mío es solo hacía». Esa frase se quedó flotando en el consultorio como humo que nadie quiere oler. Porque ahí estaba el centro del problema. No era solo el ácido, era la negación. Era ponerle un nombre pequeño a una amenaza grande. Era cubrir una grieta en la pared con un cuadro bonito mientras los cimientos seguían cediendo debajo de la casa. Si ya estás acostumbrado al reflujo, a la sensación de ardor y al estómago pesado, ten cuidado. Esto no es normal. Es tu cuerpo pidiendo ayuda. Os dejé un regalo. El método vientre ligero 50+. Está en el primer comentario fijado. Quizás sea el paso que debes dar para dejar de sufrir en silencio y empezar a sentirte realmente bien otra vez. Ernesto había intentado de todo, o al menos eso pensaba. Compraba antiácidos sin receta. Tomaba protectores gástricos por temporadas. Evitó el picante unas semanas. Probó dormir con 2 almohadas. Pero eso solo le doblaba el cuello como si intentara apagar un incendio, inclinando la cabeza en vez de cerrar la llave del gas. Dejó temporalmente el café y volvió a él al sentir una leve mejoría. Cenaba tarde porque decía que no podía dormir con hambre. Dormía muchas noches del lado derecho porque así se había acostumbrado desde joven. Se recostaba en el sillón después de comer solo 15 minutos, que a veces eran 45. Y sobre todo cometía el error que más caro puede salir, usar el alivio momentáneo como prueba de que no pasa nada grave. El antiácido le apagaba el síntoma un rato, como echar un vaso de agua sobre una chispa, pero la instalación eléctrica seguía ardiendo detrás de la pared. Revisé sus estudios previos. Había una endoscopia de meses atrás con inflamación importante. Había recomendaciones para seguimiento, había indicaciones de control, había señales suficientes para insistir, pero él no había regresado, porque cuando algo mejora un poco, mucha gente interpreta ese respiro como absolución, como si el ladrón hubiera dejado de golpear la puerta y por eso la casa ya estuviera segura. Le hice varias preguntas directas, si sentía que la comida se atoraba, si tenía ronquera, si despertaba tosiendo, si el dolor aparecía al acostarse, si había bajado de peso sin proponérselo, si evitaba ciertos alimentos porque ya sabía
que luego iba a pagar el precio. Respondió que sí a casi todas. En ese momento mi preocupación creció como una sombra extendiéndose sobre el piso. Le expliqué algo que necesito que tú entiendas también. El revestimiento del esófago no está diseñado para soportar ácido una y otra vez. Es como la pintura protectora de una tubería delicada. Si la sometes a corrosión constante, la capa empieza a agrietarse. Luego se erosiona. Luego se inflama. Y cuando el cuerpo pasa demasiado tiempo intentando sobrevivir a un entorno hostil, a veces cambia las células por otras más resistentes. Ese cambio puede parecer defensa, pero también puede abrir la puerta a problemas mucho más serios. El tejido entra en modo de emergencia, como una ciudad que cambia sus edificios por estructuras de guerra, y aunque al principio eso parezca una adaptación, el precio puede ser altísimo. Ernesto me escuchó en silencio. Le hablé sin adornos. Le dije que no toda asía es grave, pero que jamás debe llamarse solo asía cuando es frecuente, nocturna, persistente, cuando despierta del sueño, cuando se acompaña de tos, ronquera, sensación de atoramiento, pérdida de peso o necesidad constante de medicación. Le dije que el reflujo repetido es como arrancar la costra de una herida cada noche. Tu esófago intenta reparar el daño mientras duermes, como obreros trabajando en una carretera destruida. Pero si cada madrugada vuelves a inundar la obra con ácido, los obreros tienen que empezar de cero, noche tras noche, semana tras semana, mes tras mes. El resultado no es solo dolor, es daño acumulado. Y aquí viene la parte que nadie quiere escuchar cuando ya se acostumbró al ardor. Acostumbrarte a un síntoma no lo vuelve benigno, solo lo vuelve familiar. Y hay venenos que se vuelven familiares mucho antes de volverse mortales. Le pedí estudios urgentes. Insistí en seguimiento cercano. Le di indicaciones estrictas. Nada de cenas tardías. Nada de acostarse después de comer. Cabecera elevada. Dormir preferentemente sobre el lado izquierdo. Reducir café, alcohol, comidas muy grasas y porciones abundantes. Vigilar cualquier dificultad para tragar. Y sobre todo, regresar sin falta con resultados y control. Él asintió. Me dio la mano. Me dijo, ahora sí voy a hacerle caso, doctor. Pero en medicina existe un enemigo silencioso que no sale en los estudios y mata tiempo precioso, la postergación. Ese pensamiento de la próxima semana, ese ahorita no puedo, ese cuando pase esta racha, ese ya me siento un poquito mejor. La enfermedad adora ese lenguaje. Es tierra fértil para crecer. Pasaron semanas. No volvió. Mi equipo llamó. Hubo excusas. Mucho trabajo en casa. Un viaje. Un cumpleaños familiar. Un resfriado. Luego silencio. 4 meses después recibí una llamada de Elena. No era una llamada de seguimiento. Era una voz quebrada, arrastrando las palabras como quien camina con piedras en los bolsillos. Ernesto había ingresado con dificultad progresiva para tragar, dolor, debilidad intensa y una pérdida de peso que ya nadie podía maquillar como buena noticia. Los estudios confirmaron un cáncer avanzado. Recuerdo perfectamente el vacío que sentí en el estómago al escucharla. En medicina, uno aprende a ser firme, pero nunca se acostumbra a la sensación de haber visto la tormenta acercarse y saber que el paciente decidió quedarse en el campo abierto. 4 meses después, Ernesto fue enterrado, y aunque nadie puede prometer que cada historia terminaría distinto, sí puedo decirte con honestidad brutal que ignorar las alarmas le regaló tiempo al cáncer y se lo quitó a él. Comenta, voy a escuchar a mi cuerpo si este mensaje te está hablando directamente, porque verbalizar una decisión a veces es el primer paso para sostenerla. Ahora necesito darte mi consejo como médico para ti que tienes asía. No uno tibio, no uno decorativo, uno claro. Si tienes ardor frecuente, no negocies con él como si fuera una molestia menor. No lo domestiques poniéndole un nombre pequeño. No te enamores del alivio momentáneo. Y para ayudarte a entenderlo mejor,
Voy a compartirte el protocolo que explico a mis pacientes cuando quiero que comprendan qué está pasando y qué pueden hacer desde hoy. Voy a ir de lo menos obvio a lo más importante, porque muchas personas corrigen cosas secundarias mientras mantienen abierto el grifo principal. Elemento número 7. Este sorprende a mucha gente porque ocurre fuera del estómago y aún así viene del reflujo. La mayoría piensa que la azía solo se siente en el pecho, pero el ácido puede subir como humo escapando por una chimenea rota y tocar zonas que no imaginas. Puede irritar la garganta, inflamar las cuerdas vocales y provocar tos, carraspera o voz ronca por la mañana. Piensa en tu garganta como la entrada de una casa pintada con una capa muy delicada. Si cada noche alguien lanza un chorrito de químico corrosivo contra la puerta, al principio ves solo una mancha. Luego la pintura se ampolla. Después, la madera cede. Muchos pacientes vienen diciendo, «Doctor, no tengo tanto ardor, lo mío es la garganta». Ese es el error. La ausencia de una quemadura intensa no descarta daño. A veces el incendio está produciendo más humo que llamas visibles. Recuerdo a Laura, 58 años, maestra de canto, que pensó durante meses que tenía alergia porque amanecía ronca y tosiendo. Cuando reorganizó su cena, su horario y su posición al dormir, la carraspera empezó a disminuir en pocos días. Aquí está cómo actuar. Si tu azía se acompaña de tos nocturna, voz ronca, carraspera persistente o sabor amargo al despertar, deja de tratar la garganta como el problema principal y asume que el origen puede estar más abajo. Cena temprano. No te acuestes después de comer. Evita recostarte en el sillón. Y si eso ocurre de forma repetida, consulta. El error más común es tomar caramelos, jarabes o remedios para la garganta sin abordar la fuente real. Puedes notar mejoría inicial rápido, pero no ignores el patrón, porque el siguiente punto importa todavía más. Elemento número 6. Este es uno de los más subestimados. ¿Cuánto comes en la noche? Mucha gente se obsesiona con qué alimento le irrita y casi nunca piensa en la cantidad. Tu estómago se parece a una bolsa en forma de J apoyada del lado izquierdo. Si la llenas demasiado al final del día, es como inflar un globo hasta el límite y luego acostarlo de lado. La presión interna empuja el contenido hacia arriba buscando la salida más débil. Cuanto más lleno está el depósito, más fácil es que rebose. He visto personas que eliminan café, tomate y chile, pero siguen cenando enorme a las 10 de la noche, y luego se preguntan por qué nada cambia. Julián, 64 años, comerciante, me decía que comía puro sano por la noche. Sopa, pan, fruta, yogurt y té. Todo sonaba liviano hasta que sumabas cantidades y horarios. Era un camión demasiado cargado intentando bajar una cuesta. Mi instrucción fue exacta. Haz de la cena la comida más ligera del día, no la más pesada. Reduce porción. Mastica despacio. Termina al menos 3 horas antes de acostarte. Si te da hambre más tarde, revisa con tu médico opciones seguras y no improvises atracones de medianoche. Errores a evitar. Creer que sano significa irrestricto, comer rápido, repetir plato y luego compensar con antiácidos. Muchas personas notan menos presión y menos despertares en pocos días, pero incluso eso no basta si sigues cometiendo el error del siguiente punto. Elemento número 5. Aquí entramos en algo que parece pequeño y no lo es. Acostarte o recostarte después de comer. La mayoría lo ve como un detalle. En realidad, puede ser la diferencia entre dar tiempo a la gravedad para ayudarte o pedirle que trabaje en tu contra. La gravedad es una aliada silenciosa. Cuando estás erguido, el contenido del estómago tiende a quedarse abajo, como agua asentándose en el fondo de una cubeta. Cuando te recuestas demasiado pronto, inclinas la cubeta y facilitas que el líquido vaya hacia la abertura. Tu esfínter esofágico inferior, esa válvula que debería comportarse como un puente levadizo que se abre para dejar pasar comida y luego se cierra bien,
No siempre resiste si le añades presión, volumen y mala posición. Marta, 60 años, cuidaba a su madre enferma y cenaba de pie, rápido, para luego tirarse en el sillón 5 minutos. Esos 5 minutos eran su detonante de casi cada noche. La instrucción es precisa. Después de comer, mantente incorporado. Camina suave si puedes. Lava platos. Ordena algo. Lee sentado recto. Pero no te recuestes. No uses la cama. No uses el sillón como extensión del comedor. Error clásico. Pensar que si no te duermes, no cuenta. Sí cuenta. Lo importante no es solo dormir. Es la posición del cuerpo respecto al contenido del estómago. La mejoría puede notarse muy pronto, pero todavía falta una pieza mecánica crucial. Elemento número 4. Hablemos de la cabecera de la cama. No de amontonar almohadas bajo la cabeza, sino de elevar de verdad el tronco superior. Muchas personas creen que con 2 o 3 almohadas resolvieron el problema. En realidad, lo que hacen es doblar el cuello y comprimir el cuerpo como una manguera torcida que no cambia la altura real del depósito. Si tu objetivo es que la gravedad mantenga el ácido lejos de la unión entre esófago y estómago, necesitas elevar la cabecera de la cama o usar una cuña adecuada, no improvisar una montaña de almohadas que te deja encorvado. Piensa en una carretera con pendiente. Si elevas el tramo correcto, el líquido se queda abajo. Si solo levantas una esquina pequeña, el derrame sigue buscando salida. Roberto, 59 años, juraba que dormía inclinado, pero en realidad su cuello estaba doblado y su tórax plano. Cuando corrigió eso, dejó de despertarse con esa ola caliente que le invadía la garganta. ¿Cómo hacerlo? Eleva la cabecera varios centímetros de forma estable, o utiliza una cuña diseñada para mantener elevado el torso. Evita soluciones inestables. Evita amontonarte almohadas blandas. Y recuerda, esto ayuda, pero no reemplaza evaluación médica si los síntomas son frecuentes o severos, porque todavía no llegamos a una de las decisiones nocturnas más potentes. Elemento número 3. Este cambia más noches de las que imaginas. ¿De qué lado duermes? Tu estómago no está colocado al azar. Su forma y su orientación hacen que la posición corporal influya en cómo se distribuye el contenido. Cuando duermes del lado izquierdo, para muchas personas la gravedad ayuda a mantener el ácido más lejos de la entrada del esófago, como agua quedándose en la parte baja de una cubeta inclinada, lejos de la abertura. Cuando duermes del lado derecho, en cambio, puedes favorecer que el contenido quede más cerca de la zona de escape. Es como estacionar un coche con una fuga en una pendiente equivocada. Dormir del lado derecho no causa todos los casos de reflujo, pero en quienes ya lo padecen puede empeorar claramente las noches. Esto no es magia, es mecánica. Teresa, 63 años, me dijo algo que escucho seguido. Doctor, jamás pensé que mi lado para dormir tuviera importancia. Le pedí probar durante una semana dormir predominantemente del lado izquierdo, con apoyo de almohada detrás de la espalda y entre las rodillas para sostener la postura. A los pocos días reportó menos ardor nocturno. Instrucción exacta. Comienza la noche del lado izquierdo. Usa una almohada que te abrace por detrás si tiendes a girar. Coloca otra entre las piernas para comodidad. No entres en pánico si te volteas dormido. Lo importante es entrenar el inicio y facilitar el retorno a esa postura. Error común. Abandonarlo tras una sola noche incómoda. Tu cuerpo necesita adaptación, y aún así, esto no sirve de nada si ignoras las señales que exigen estudio y no solo ajustes de hábitos. Elemento número 2. Aquí está la frontera entre molestar un síntoma y respetar una alarma. Reconocer banderas rojas. Mucha gente aguanta ardor durante meses o años porque cree que mientras pueda comer, caminar y seguir con su rutina no hay urgencia. Pero hay signos que no deben discutirse ni posponerse. Dificultad para tragar. Sensación de que la comida se queda atascada. Pérdida de peso sin buscarla.
anemia, vómitos con sangre o material oscuro, heces negras, dolor al tragar, ronquera persistente, tos nocturna repetida, dolor que despierta del sueño de forma continua. Imagina que tu cuerpo es un tablero eléctrico. El ardor ocasional podría ser un foco parpadeando, pero esos signos son chispas saliendo del panel. No se tapa eso con una toalla ni con perfume. Se corta la corriente y se llama al especialista. Héctor, 62 años, siguió trabajando con la idea de que, mientras baje la comida, no pasa nada. Cuando empezó a adaptar su dieta porque ciertas cosas raspaban, ya no estaba negociando con un síntoma menor. Su cuerpo estaba cambiando conducta para sobrevivir. La instrucción aquí es sencilla y no admite orgullo. Si tienes cualquiera de esas señales, busca evaluación médica. No te autodiagnostiques. No lo compares con lo que le pasó a tu vecino. No esperes a ver si se me pasa. En medicina, a veces esperar no es prudencia, es regalar terreno. Y ahora sí, viene el punto más importante. Elemento número 1. Mi consejo como médico para ti que tienes ASIA. Nunca llames solo ASIA a un síntoma que se repite. Esa frase ha adormecido más decisiones de las que debería. El nombre que le das a un problema determina la urgencia con la que lo tratas. Si lo llamas solo ASIA, lo colocas mentalmente en el cajón de lo tolerable, lo cotidiano, lo menor. Y el cuerpo, mientras tanto, puede estar tocando una campana que tú elegiste interpretar como ruido de fondo. El reflujo frecuente no es un capricho del estómago, es una señal, a veces de hábitos corregibles, a veces de una válvula que no funciona bien, a veces de inflamación importante, a veces de cambios que exigen vigilancia, y en algunos casos de algo mucho más serio. Piensa en la ASIA persistente como humo saliendo por debajo de una puerta. Tal vez al abrir encuentres solo una sartén olvidada, pero si decides no abrir nunca porque seguro no es nada, corres el riesgo de descubrir demasiado tarde que toda la cocina estaba en llamas. Aquí está exactamente qué hacer si tienes ASIA repetida. Observa la frecuencia. Si ocurre varias veces por semana, si despierta del sueño, si necesitas medicación frecuente, si condiciona tu comida, tu sueño o tu vida, no la minimices. Agenda evaluación médica. Anota síntomas. Llega con un mapa claro de lo que está pasando. Y desde esta misma noche, corrige mecánica y hábitos. No porque eso sustituya un diagnóstico, sino porque ganar terreno temprano importa. Muchísimo. Si este mensaje te ayudó, dale like. Compártelo con esa persona que vive diciendo, es solo ASIA. Y déjame en los comentarios la palabra alerta para saber que no vas a seguir negociando con un síntoma que merece respeto. Este contenido es educativo y no reemplaza una consulta médica presencial, estudios diagnósticos ni tratamiento individualizado. La ASIA o el reflujo pueden tener causas diversas y grados muy distintos de gravedad. Solo una evaluación adecuada puede determinar qué está ocurriendo en tu caso. Si tienes síntomas persistentes, nocturnos, progresivos o cualquier señal de alarma, busca atención médica. Y si alguna parte de tu cuerpo lleva tiempo intentando hablar contigo, no la obligues a gritar para recién entonces escucharla. Hoy todavía puedes cambiar el rumbo. Hoy todavía puedes dejar de llamarlo solo ASIA y empezar a tratarlo como lo que realmente es, un mensaje que merece ser atendido.